y existía la idea de que la Gran Comisión ya se había realizado y que solo Dios haría la parte en ese momento de convertir a la gente que faltaba, de que era algo que Dios haría de alguna forma. Y la investigación de Carey no solo muestra los millones que todavía no habían escuchado, sino la obligación bíblica de los cristianos de utilizar medios para alcanzar a esas personas. Esto dio como primer fruto la formación de la primera agencia misionera moderna, la Agencia Misionera Bautista en Inglaterra. Luego venimos todos, somos hijos de esas generaciones. Y produjo también el envío de Carey a la India, como una muestra de que las investigaciones, y esta es mi oración con este tipo de investigación, deben provocar algo. No deben ser un dato ahí académico para ver y tener una información, sino que debe provocarle a la iglesia la idea de decir, ¿qué nos muestra esto? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Y algo que es importante es que tanto en aquel entonces como ahora no fue la mayoría de la iglesia la que reaccionó, pero fue una parte suficientemente importante como para que se hiciera algo, para que empezara a moverse algo. Y es algo que empieza con una persona que hace una investigación. A veces yo siento que tal vez él no sabría qué iba a provocar lo que él investigó. Creo que conocen que era un zapatero muy inquieto, que solito empezó a aprender griego y latín, que tenía la idea de usar los recursos que Dios le daba de conocimiento, como por ejemplo aprender lenguas para lo que sería su ministerio, y los que conocen su ministerio saben lo que logró. Pero no creo que pudiera entender lo que produjo su investigación en el futuro de la misión. Y yo estoy seguro que los que hicieron esta investigación tendrán algunas esperanzas y habrán orado por algo, pero quiera Dios que no estemos ni cerca de entender lo que Dios puede hacer cuando le decimos a la iglesia, esto es lo que somos, esto es lo que hemos avanzado, aquí estamos y este es el camino por recorrer. Nosotros en FEDEMEC queremos agarrar esa batuta, agarrar esa postilla y decir, si estamos viendo lo que vamos a aprender hoy, tengo mucha curiosidad buena por esto, ¿qué nos llama el Señor a hacer? Es un asunto personal, institucional y de la iglesia. Así que qué tremendo desafío. Estemos listos para escuchar una información que podría cambiar su vida. Tal vez Carey no sabía que la investigación que hizo lo mandaría a la India, pero fue los pasos siguientes producto de su investigación. Era como decir, bueno, esta es la India, ¿y quién va a hacer algo? Y entonces ustedes conocen la famosa frase de, si ustedes sostienen la cuerda, yo bajo. Esa es su famosa frase. Hay un gran pozo en la India. Yo estoy dispuesto a bajar, pero ustedes tienen que sostener la cuerda. Al final, su investigación lo llevó a eso. ¿A quién nos llevará este conocimiento a nosotros? No lo sé, pero que sea algo para la gloria de Dios. Estamos agradecidos de que Chris haya sacado este tiempo para estar con nosotros. Chris no fue parte de la junta directiva de FEDEMEC, fue director ejecutivo de FEDEMEC. ¿Hace cuánto? Cerró en el 2013, en diciembre del 2013. Cerró. Casi se lleva FEDEMEC con 2013. Cerró en el 2013, wow, ya pasó un poco de tiempo. 12 años. Como 11, 12 años. 2013, 12 años, sí, wow. Sí, porque inicié en el 2001. Ha pasado un poco de agua ahí bajo el puente y para nosotros es una bendición que vuelva a su casa. Es un obrero de FEDEMEC también, junto con su esposa Mariela. Qué bendición tenerlo aquí. Adelante. Bueno, gracias. Me voy a sentar en un banquito de esos. Ese es suyo. No, pero creo que el de la cocina es más alto. Aún más alto. Y un vasito de ¿El agua. micrófono así o está. acá? No, aquí va a estar. Ok. Y Pero lo voy bueno, pasando, ah, ¿sí? Oye, en esta no. No, aquí es más alto. Así me ven. Gracias. Sí, un vasito de agua para allá. Un vasito de agua. Gracias, Gustavo. Ahora está de moda, ¿no? Los pastores predican sentados, con
mesitas. ¿Con tenis blancas? Sí, tenis blancas. Bueno, yo no, pero no, con mesitas. ¿Qué se llaman esas mesitas? Altas. Se me tiene un nombre. De Cocteleras. Cocteleras, sí. Que viene del mundo, ¿ah? Cócteles. Uy, gracias. Gracias a Gustavo. Estamos. Bueno, primero gracias, los felicito. Estar hoy aquí, eso es toda una hazaña. O ya compraron ayer, o van a comprar mañana. Sí, aquí. Gracias. Sí, toda esta bueno, sí, está bien, excelente. Los felicito porque estar un sábado a las 6 de la tarde, 6:30, aquí en Fedemec, siempre era un desafío, ¿no? Para nosotros. Siempre hacer que la gente viniera a Fedemec era un desafío. Especialmente, muchos de ustedes no conocieron dónde estaba Fedemec. ¿Alguien conoció dónde estaba Fedemec? La clínica bíblica. ¿Fueron ahí? ¿Fueron alguna vez a Fedemec por ahí? Yo estuve 4 años en Fedemec, desde el 2010 al 2003. Cuando estuvo Pero yo era Melissa. en el 2010. Sí. Cuando estuvo En el Maricruz. 2010 yo era director ¿Te todavía. acordás de Maricruz? Sí, claro. Yo estoy con Ah, muy bien, hermano, gracias. Bueno, entonces conoció Fedemec en aquellos lares, ¿verdad? Sí. Complicado. Y yo siempre decía que Fedemec costaba una millonada de día, pero en la noche perdía todo su valor. Había que vender Fedemec de día, nunca de noche, porque si no, no valía mucho, porque es zona roja. Sí. Aunque ahora creo que se ha mejorado mucho, la bíblica ha hecho cosas muy bonitas, pero siempre era un desafío para nosotros traer gente a la hora del café, y lo hacíamos en la tarde, precisamente porque en la noche nadie quería venir, lo hacíamos en la tarde. Abajo estaba Cepecri. Abajo estaba Cepecri, en el segundo piso, ese edificio que todavía sigue, y me enviaron un video hace poco. Eso es una academia de la clínica bíblica, de enfermería, creo que es y me mandaron un video de mi oficina. Wow. Mi oficina es un aula, porque juntaron 3 oficinas de este tamaño, y donde dan capacitaciones. Mi oficina daba a la canchita de fulbito que hay allá abajo, ¿no? Exacto. Que era un parqueo. Y alguien me dijo, mira, estoy aquí en una capacitación en donde era Fedemec, alguien de Saskia Valenciano, que era parte del equipo. Y bueno, qué nostalgia, ¿verdad? Saber que pasaron tantas cosas, tantos candidatos, tantas reuniones de oración, tantos envíos, tantos profesores, tantos momentos de escuchar al Señor sobre estos campos, sobre estos proyectos. Yo mismo, como muchacho, porque llegué a Fedemec a dejar unas botas de hule. Yo fui a dejar una encomienda. A mí me enviaron, es que hace muchos años atrás teníamos un entrenamiento que se llamaba el Etno, que se hacía en las montañas de Talamanca por 3 meses con la familia Jones, entre los indígenas cabecares. Pero antes de ir al Etno uno hacía el pre-Etno, fin de semana largo, y iban unos amigos y necesitaban botas de hule, y alguien me dijo, tú podrías llevar estas botas de hule a esta dirección y entregarlas a esta persona. Bueno, yo fui, era un sábado, por cierto, era una reunión del movimiento juvenil que se llamaba Mi Proes de oración, y cuando yo toqué el timbre de Cepecri, que eran los videos cristianos que habían ahí, que se alquilaban películas, videos, y uno alquilaba esos rollos para llevar a las iglesias, ¿verdad? Y presentar ahí el infierno ardiente, con esta cruz te mataré, ¿verdad? Que eran las películas. Las películas de ahora son muy bonitas, a la par de esas películas de antes hacían que no se convirtieran. Sí. Si usted veía el infierno ardiente, usted no se convertía, hermano. Yo la vi a los 9 años. Sí, creo que la última peliculita, sí, ya que nosotros vimos es La Pasión de Cristo. Las películas cristianas de ahora todas son muy bonitas, todo el mundo triunfa, todo el mundo gana, todo el mundo se convierte. Pero Cepecri tenía estos videos. Yo toqué el timbre, entré y ahí estaban reunidos, Gustavo estaba ahí, había otro, Janine y otro grupo de gente. Entregué las botas y me dijo, ¿por qué no se queda? Ya que está aquí, ¿por qué no nos acompaña? Yo, pues, ¿esto qué es? Una reunión de misiones. Y claro, yo tenía un corazón misionero. De donde yo vengo, de donde me sacó el Señor, ¿verdad? Yo vengo de
los barrios del sur, de San José, ¿verdad? De Romoser, si conocen Romoser, 10 kilómetros al sur, ahí vivo yo, ahí vivía yo, ¿no? Concepción arriba de Alajuelita, de Alajuelita, ¿no? Pero ella me sacó el señor de ahí hace muchos años. Aunque mis amigos dicen, pero la abuelita no salió de usted. Por ahí conocí a Gustavo. Gustavo también era compadre de la colonia Kennedy de San Sebastián, ¿no? Fundada por John F. Kennedy. Sí. Y me quedé en esa reunión de oración de profesionales, estudiantes que querían ser misioneros, y eso me apasionó mucho, porque yo también tenía ese gusanito misionero, aunque en la iglesia no se hablaba mucho de eso, ¿verdad? Ya ustedes entienden un poquito cómo es a veces el desafío de nuestras iglesias. Misiones es lo que podemos hacer ahí, lo que hace que la iglesia crezca, lo que lleve nuestro logo, nuestra denominación. Pero lo que yo escuché en esa reunión de oración a mí me impactó. Y yo dije, wow, qué montón de locos. Profesionales, estudiantes, algunos con algún oficio. Y para esos días empezaba lo que hoy llamamos, bueno, lo que es perspectivas, que llamábamos perspectivas en aquel entonces, que era con los 3 tomos, Misión Mundial Tomo 1, Misión Mundial Tomo 2, Misión Mundial Tomo 3, que era un resumen del libro de perspectivas, en este orden cronológico, bien bonito, que porque no había el curso Perspectivas en español, solo en inglés, eso era lo más que teníamos, traducido por Jonathan Lewis y con algunos arreglos al curso, más latinizado, digamos, ¿verdad? Y yo me inscribí a ese curso. Yo siempre tengo una historia muy bonita de eso. Yo no sé cuánto tiempo tengo, que si no, yo me hablo aquí, están las 10, son las 7:06. ¿Quién es el que manda aquí? Josué es el dueño del Una hora, ¿no? Una hora. Wow, un montón. Gracias. Qué generoso. O sea, una hora a partir de ahora. No, desde que empezó. Empecé. Yo no me acuerdo, a las 7 empecé, creo, ¿no? No, déjeme, voy a hacer esto es muy breve. Y yo recuerdo, y les cuento esto porque todo está muy conectado. El profe era un gringo, un loco, Randy Sperger, según ustedes conocen. Nosotros le teníamos un apodo a él, el vikingo de las misiones. Si ustedes conocen a Randy, es un gringote así, ¿verdad? Casi 2 metros, con una barbota ahí, parece un vikingo. Y Randy es un apasionado, un loco por los pueblos no alcanzados, por la movilización, con su esposa, Babi Sperger, que por cierto ya tiene su CD en Spotify, ¿verdad? Para los que hemos escuchado la música de Babi, hemos crecido con la música de Babi. Ese curso, Perspectivas, de aquel entonces, tenía la primera clase que era Cosmovisión. No arrancábamos con la clase 1, sino que tenías una clase como para entender qué era la cosmovisión, entonces era como una clase introductoria. Y yo llegué un poquito tarde porque yo trabajaba, y mientras llegaba hasta Fedemec, pues ya había empezado la clase. Cuando yo llegué, el gringo estaba diciendo, bueno, ¿qué grupos ustedes quieren ir? Y todos estaban contando, pero es una playa así, ¿verdad? De gente. Yo me senté atrás y uno decía, yo quiero ir a los tayikos de Tayikistán, decía yo, ¿verdad? Y todos iban diciendo, uno por uno, iba diciendo un grupo, una etnia, un país, y yo dije, qué madre, ahora, ¿yo qué le digo al gringo? ¿Dónde quiero ir yo? Porque era uno por uno. Sí. O sea, me iba a llegar a mí el momento, o sea, como dicen, a todo chancho le llega su Navidad, a todo pavo su día de acción de gracias. A mí, aunque yo estaba allá atrás, vino el recreo, él siguió la clase, siguió con el tema, pero justo se cerró el tiempo y bueno, seguimos la próxima semana. Y yo dije, Señor, bueno, me libré, pero yo sé que este señor, este gringo, va a seguir la próxima semana con esta historia. Porque Fedemec es eso, pueblos no alcanzados, hablar de pueblos no alcanzados, pueblos sin Biblia, y yo sé que ese gringuito va a seguir con esa necedad, decía yo, en aquel entonces, ¿verdad? Yo solo quería tomar un curso para aprender un poquito más de misiones, eso era todo el tema, ya que me pregunten dónde quiero ir. Bueno, pero entonces esa semana yo dije, ¿qué hago, Dios mío? Era jueves, el viernes, creo que era jueves, me fui a la librería Universal
Es que no es como ahora. Si uno quería saber de un grupo étnico en nuestros años, tenía que irse a la Biblioteca Nacional o irse a las tiendas de revistas usadas a comprar todas las National Geographic que había, o sea, estas revistas de National Geographic, y buscar ahí, ¿verdad? En Fredemec teníamos una colección de esas revistas que eran los perfiles etnográficos que teníamos desde entonces. Y si usted tenía interés en un grupo étnico, tenía que agarrar varias revistas, fotocopiar, escribir y hacer tu propio perfil etnográfico de ese grupo, qué sé yo, los uzbecos, los tayikos, los bambará, los kazonqué, lo que fuera, y ver en qué ediciones de esas revistas teníamos información. Yo dije, ¿yo ahora qué hago? Oye, pues compré un mapa. Y yo te consigo un mapa en la Universal. Y me fui a la Universal, y claro, no eran esos mapas como esas mapitas que venden en las librerías ahora azules, ¿verdad? Del mundo. Yo decía, Señor, tú me tienes que hablar, me tienes que decir un lugar. Es que no, yo no nazco como ahora, que uno se entra Etnopedia. Como Iván tiene una página de pueblos no alcanzados, Etnopedia, ¿verdad? Y usted entra ahí, o le pregunta a la inteligencia artificial, ¿verdad? Soy de tanta edad, tengo tendencia, dígame qué grupo étnico me sirve. Y ya la inteligencia te dice dónde ir, ¿verdad? Si usted se deja usar ahí con ChatGPT. Esa noche había culto de oración. Yo llegué con mi mapita, porque yo soy de una generación, me parece que tal vez solo Gustavo y yo, tal vez estoy equivocado, donde había cultos todos los días, de lunes a domingo. Se agarraron esa época, ¿verdad? Que uno iba de lunes a domingo al culto. Y el viernes había culto de oración. Y en mi iglesia les andaba por apagar luces y comenzar a orar, interceder, clamar, unos debajo de la banca, unos en el altar, musiquita de fondo, luces tenues y el Señor moviéndose. Yo decía, pues Señor, hoy se tiene que mover. Yo llegué con mi mapita. Pero yo ni podía ver porque todo oscuro ahí, ¿verdad? Y entonces yo agarré el mapa, lo puse en el suelo y comencé a interceder. Señor, usted me tiene que dar un pueblo, un país, porque yo solo pensaba en el gringo. Yo ni siquiera pensaba de verdad dónde yo quería ir. Yo necesito una respuesta para el gringo el jueves. Cuando yo estaba orando, yo sentí como que, no sé, el Señor, yo aquí. Y yo andaba ahí con la mano en el mapa, Señor, en el nombre, ¿dónde, Padre? ¿Dónde? ¡Aquí! Groenlandia. Sí. Miami, aleluya, dije yo. Washington, D.C. Señor, habla que tu siervo escucha. Y yo dije, ¿aquí? ¿Pero aquí dónde? Entonces agarré el mapita, me levanté. Estaba llorando, hermanos, en la presencia del Señor, ¿verdad? Me fui con el mapita y yo veo el dedito donde está. Y dice Socotra, es una isla, la isla de Socotra. ¿De Socotra? Señora, no. ¿Quién soy yo para debatir la voz del Señor? Decía yo, Socotra, Señor, ¿qué será eso? ¿Dónde estará? Y muy contento me fui y le dije, paz, ya sé dónde el Señor me quiere enviar. Para estar más perdido, ¿verdad? ¿Dónde? Me decía, a Socotra. ¿Y eso dónde queda? Yo no sé, paz, pero es ahí. Esa semana hice el ejercicio de ir a la biblioteca, a las librerías. ¿Alguien sabe dónde queda Socotra? No. Socotra es muy famoso en el mundo. Ni idea. Aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia, el reino de los sabeos, Saba. Socotra es una isla de Saba, de Yemen. Y Yemen habían dos, el Yemen comunista y el Yemen islámico. Un Yemen en aquel año, en aquel entonces. El Yemen que era bajo dominio de los soviéticos y el Yemen bajo el dominio de los islámicos. Y Socotra era parte de Yemen, de donde salió la reina de Saba, para ir a escuchar a Salomón, la sabiduría de ese Dios de Salomón, que después volvió a Saba y se cree firmemente el reino de los sabeos, que ya trajo ese mensaje del gran yo soy, y que hubieron algunas comunidades de prosélitos del judaísmo en esta zona del mundo. Para el tiempo en el que yo estoy orando ahí en el mapa, habían dos, pero solo para que meses o años después el Yemen islámico conquistara el Yemen socialista y se hiciera un solo país con la capital Sana o Saná. Hoy uno de los países más cerrados del mundo, con más persecución, que aparece siempre en la lista de persecución. Entonces llegué el jueves a la clase, afiladito,
Ahora sí, que me pregunta el gringuito, decía yo. Y siguió preguntando. ¿De verdad? ¿Dónde quedó? Siguió preguntando. Yo me sentaba atrás porque pues llegaba un poquito tarde porque trabajaba en Calle Blancos. Y entonces, cuando me toca a mí, hermano, ¿usted dónde quiere ir? Allá atrás. Randy, ¿verdad? Como su acento. Yo me levanto y digo, hermano, yo creo que el Señor me está llamando a la isla de Socotra en Yemen. ¡Wow! Dijo Randy, porque bueno, ahí muy cerrado. Los que estaban aquí al frente, sentados, hicieron así. Los 4 que estaban enfrente hicieron así y me volvieron a ver. Y yo dije, Padre Santo, entonces musulmanes terroristas aquí, ven, escapa por tu vida, dije yo, en el recreo me voy. Yo me asusté cuando los 4 tipos de frente, una chica y 3 muchachos, que de verdad se pusieron así y se me quedaron viendo con una mirada que a mí me asustó. En el break, en el recreo, yo me camuflo ahí por el baño, ¿verdad? Porque estos me andaban buscando, pero no había mucho donde camuflarse. Ahí en Fedemex, pasillo por aquí, otro por acá, en el primer piso, a la par de ese Pecri, ahí estaba el aula. Y me encuentra. ¿Usted quiere ir a Yemen? Bueno, digo así como que quiero, le digo, pues no sé. Estamos en ese proceso, escuchando al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos ir a Yemen, nosotros 4. Pero el Señor nos ha confrontado con un grupo en Marruecos, uno en Asia Central. Pero dijimos, solo soltamos Yemen si viene otra persona que quiere ir a Yemen. Entonces yo era la respuesta a estos 4, ¿verdad? Y así entré a Fedemec, así llegué. Nunca puse un pie en Yemen. Todavía en mi vida, ¿verdad? Porque conozco muchos yemeníes. Yo siempre digo, y alguna vez escuché también a Gustavo de su llamado. Originalmente, alguna vez te escuché decir Marruecos o Norte de África o muchos otros, pero a veces Dios tiene como anzuelos, ¿verdad? Nos pesca con un grupo, un pueblo, un país. Lo que pasa es que perspectivas, no sé si lo han tomado, lo pone a uno a hacer una investigación de una etnia. Sí. Y el 80% de la gente cree que ahí donde Dios lo va a llamar, ¿verdad? Donde esa etnia, y yo hice una sobre un grupo tuareg. Ajá, en África. Y uno siente que esa es la etnia que Dios ya lo va a llamar. Yo sentía lo mismo, que era Yemen. Ha sido uno de los grupos en mi corazón, los árabes yemeníes, con los que oro. Y le pido al Señor algún día, he estado muy cerca, pero no he podido entrar, muy cerca de Yemen. Pero le pido al Señor algún día poder estar ahí, aunque conozco la comunidad yemení más grande fuera de Yemen, está en Estados Unidos, donde construyen los autos. ¿Qué se llama este estado? En Detroit, sí. Michigan. En Michigan. Donde construyen los autos, están estas grandes fábricas, ahí está la gran comunidad de árabes de Yemen, musulmanes. Entonces, solo cuento esto porque sí llegué a una sesión de estas, a una reunión de estas, y el Señor me atrajo con un pueblo al que amo, por el que oro, por el que he ofrendado a los misioneros que están ahí en Yemen, que está en la Biblia, pero era el anzuelo para un mundo más grande. Cuando yo escuché de Yemen o de los árabes yemeníes, pero después escuché de lo que ya hablaron aquí, miles de etnias, de pueblos, de tribus, de lenguas, pueblos que no tienen la palabra de Dios. Yo dije, esto es un mar, esto es un universo. Y entonces esa ha sido nuestra pasión, ¿verdad? Yo siempre decía, Señor, estando en la iglesia, yo quiero que mi vida marque una diferencia como joven, como pastor, como líder, no más del montón. Cuando vine a Cristo, mi sueño en la iglesia era ser un Dante Gebel, era ser un pastor de esa influencia, conocido en grandes tarimas, plataformas, porque no conocía el mundo de las misiones. Pero cuando Dios me presenta este mundo, y es un mundo donde somos desconocidos, ¿verdad? Generalmente renunciamos a ese tipo de cosas
porque no es un mundo muy famoso, de grandes multitudes, ¿verdad? No somos muchos a veces. Y Jesús lo experimentó y lo vivió. Y de los 12, pues algunos chuequitos, ¿verdad? No eran lo mejorcito del momento que tenía, pero eran los que estaban dispuestos y a quienes el Señor llamó, equipó, preparó y caminaron con Él. Entonces, después, con los años, fui rechazado de un par de equipos misioneros porque era muy joven, porque era muy peligroso. Pero finalmente el Señor abrió la puerta para que quedáramos con mi esposa en el 2000. Yo me casé en el 99 y al año siguiente tomamos el liderazgo de FEDEMEC con 26 años. Yo tenía 26 años, 2 años de casado, 2001. Yo tenía 26 años cuando tomé la dirección de FEDEMEC por 12 años, junto con mi esposa Mariela, y tuvimos el privilegio de ver a muchos latinos costarricenses salir a pueblos, a naciones, a tribus, a lenguas que ni conocíamos, que ni sabíamos que existían, que no sabíamos que podíamos llegar ahí, haciendo un impacto, marcando la diferencia en estos lugares, en estos pueblos, en estas tribus. Hoy, por la gracia de Dios, soy director de esa organización que se llama COMIBAM, la Cooperación Misionera Iberoamericana. No es una agencia, yo siempre lo explico así, es la OEA de las misiones. Nosotros agrupamos 25 países de Iberoamérica, incluyendo España, Portugal, hispanos de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, todo Sudamérica, Brasil, donde tenemos lo que llamamos comibanes nacionales, cooperaciones misioneras nacionales, y hace 3 años soy el director ejecutivo de esta gran red que representa más de 800 organizaciones misioneras bajo esa sombrilla, en ese movimiento misionero, más de 30,000 misioneros latinos viviendo en el mundo, miles y miles de iglesias en toda Iberoamérica, más de 50,000 iglesias conectadas con el movimiento misionero. Así que, bueno, aquí está Ander, que es director de COMIBAM Costa Rica, Ander, que está aquí con nosotros, de esta red de COMIBAM Costa Rica. Así que hace 3 años sigo acá. He servido con mi familia en Bolivia, casi 11 años, viviendo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en la pastoral, en la movilización, en el envío de gente de Sudamérica, pueblos musulmanes o no alcanzados, y regresamos aquí precisamente por este rol que el Señor nos ha dado. Y la gran pregunta es, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde nosotros estamos? Yo traje después, bueno, este es para que vean, ¿no? Pero eso sí es para regalar, este no. Pero este libro es eso, esto es un resumen. Este libro está digital en la página de Comibam, tiene un costo, y este es una investigación que hicimos con pastores y que está aquí también. Pero cuando yo pienso lo que Gustavo decía, yo siempre pienso, por ejemplo, en las estadísticas. O sea, ¿qué valor tiene una estadística para nosotros? A veces cuando no somos la estadística nos da igual, pero cuando nosotros somos parte de la estadística, o nuestra familia, o nuestros amigos, tiene mucho sentido para nosotros, tiene mucho valor, ¿verdad? Cuando es mi familia la que es parte de esa estadística, me dice, caramba, como mi familia es de los 5 que no conocen al Señor, como mi familia es de los 5 que nunca ha hecho una decisión por... Esa es otra historia. La estadística toma sentido para nosotros, y yo siempre menciono esto porque hay gente que no le da el valor a la estadística. ¿Y eso para qué? El Señor se va a mover como Él quiera y cuando Él quiera y donde Él quiera. Es cierto. Pero es increíble en las escrituras la estadística, de principio a fin, los números. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se envían los 12 espías, o los espías, perdón, cuando los espías, y les piden un informe, tienen que traer un informe de lo que ven, de lo que contaron, y ustedes ya saben cómo terminó ese informe, ¿verdad? No terminó nada bien el informe. O por ejemplo, cuando Jesús está hablando en Lucas 14 sobre lo que cuesta seguir a Cristo,
lo que cuesta seguirlo a él. Y dice, ¿qué hombre o quién de vosotros, si quiere hacer una torre, no se sienta primero y ve, suma, calcula, cuenta lo que tiene para ver si le alcanza? No sea que comience a hacerlo y no termine. ¿Y qué? Y todo el mundo se burle. O si va a salir a la guerra, primero no cuenta los soldados que tiene para saber si sus soldaditos le alcanzan para vencer a los ejércitos enemigos. Y así, o sea, uno podría ir por toda la Biblia. ¿Cuántos son? ¿Cuántos ven? Estaba leyendo ahora un pasaje de cuando el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios, eran 185,000. Y entonces el ángel del Señor, ¿verdad? El ángel. Y entonces el teólogo comenzó a hacer como, o sea, en tantas horas, porque dicen en cuántas horas, cuántos por minuto, cuántos. Bueno, es decir, encontramos todo esto. Y como dijo Gustavo, se comienza a hacer esta investigación desde tiempos antiguos o tiempos pasados, ¿sí? ¿Cuántos países hay? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántos misioneros? Por ejemplo, ¿cuántas iglesias hay en Costa Rica? ¿Alguien sabe? Más de 1,000. Más de 1,000, ¿sí? Número aproximado entre 3.500 iglesias. Entre Alianza 3.500 a 4.000 iglesias. Wow. Solo Costa Rica. Pero en América Latina, incluyendo España, se animan a dar un número de iglesias. Ish. ¿O cuántos millones de evangélicos somos? 165 millones. ¿Cuántos millones de evangélicos somos? Wow. Para mí eso tiene mucho sentido. O por ejemplo, alguien me dijo a mí, es que los latinos siempre están pidiendo, siempre ponen la mano y quieren que los gringos les den, que nos den plata, que nos paguen. Y eso me desafió. Y yo me senté con un equipo a hacer cuentas. ¿Cuánto invierte la iglesia en Iberoamérica, España y Portugal, más América Latina, en misiones? Millones de dólares que la iglesia invierte en enviar misioneros, sostener misioneros, además de proyectos, sin contar nuestras bases de envío, como FEDEME, como la AMI Argentina, como Mies El Salvador, que no contamos en esto. Eran millones de dólares que la iglesia, y eso yo lo uso para decir, mira, esta estadística nos dice a nosotros que la iglesia invierte, que la iglesia de América Latina no es tacaña, no es coda. ¿Podría dar más? Sí, podría dar más. Claro. Pero es increíble la cantidad de dinero. Entonces, cuando yo iniciamos este proceso, siempre hablábamos de estadística con propósito, datos con propósito. ¿Qué hago yo con esto? El director de esta investigación se llama Eddie Fonseca, un hermano de Nicaragua, un estadista nicaragüense, tipo inteligentísimo, vive en el norte de Irak, él es obrero. Wow. Y desde allá ha hecho la investigación. Wow. Con su equipo, hay un equipo de investigación, estadistas y toda esta gente que trabaja en esto. Y lo que nosotros queríamos conocer era cómo está la iglesia y las misiones. Esta investigación, este libro, tiene 3 investigaciones. Esto es lo importante de este libro. Nosotros hubiéramos, bueno, Eddie quiso juntar todo en un tomo, yo lo hubiera separado, pero tiene 3 investigaciones: la iglesia y la misión global de Dios. Aquí no estamos hablando de evangelismo local. Hermanos, yo asumo, doy por hecho que la iglesia ya lo está haciendo. O sea, yo parto del supuesto que la iglesia ya está haciendo misión local. Evangelismo, misión local, como usted quiera llamarlo. Esta investigación habla de la misión global fuera de Costa Rica. De Costa Rica hacia afuera, de Colombia hacia afuera, de Bolivia hacia afuera, ¿no? A otros pueblos, países, naciones, tribus, lenguas. 2, la segunda investigación, el ecosistema de organizaciones misioneras que hay en América Latina. Y ahorita voy a hablar de eso. Porque en nuestros años, uno contaba con los dedos las agencias y sobraban dedos. Hoy no, eso ha cambiado mucho. El ecosistema misionero
hoy es más grande. Y número 3, la vida del obrero transcultural en el campo. Hay una investigación de los misioneros, porque nuestra última investigación del movimiento misionero fue en el año 2006. Entonces, hablando de números, del 2006 al 2025, ¿cuántos años pasaron? Casi 20. Casi 20, 19 años. Muchos de nuestros datos eran del 2006, cuando Leví de Carvalho, nuestro estadista, investigador, presentó en el Congreso del 2006 los datos. Pasaron 19 años para nosotros poder hacer esta investigación. Estos datos fueron presentados en el Loguito Pequeño, que fue el 5º Congreso Misionero Iberoamericano Comiván 2025. Nuestro movimiento misionero ha tenido 5 grandes congresos que han marcado un hito en la historia de la misión en América Latina. El primero en Brasil, Sao Paulo 87. Nuestro primer gran congreso de misiones en Brasil, Sao Paulo 87. El segundo en Acapulco, México, en el año 97. El tercero en Granada, España, 2006, donde se presentó la última, bueno, la anterior a esta. Bogotá 2017, Colombia, y Panamá 2025, donde nosotros presentamos esta estadística. Comiván, la Cooperación Misionera Iberoamericana, son 25 cooperaciones misioneras nacionales, CMNs, como nosotros llamamos. Por años, FEDEME en Costa Rica fue Comiván. Cuando aquí no había una organización que juntara a todos, lo hizo FEDEME. Por años, Randy Sperger, Alan Matamoros, junto con FEDEME, eran los representantes de Costa Rica en el movimiento misionero iberoamericano y global. Hoy no, hoy tenemos Comiván Costa Rica. Más de 34,000 misioneros, más de 30,000 iglesias enviadoras, 800 organizaciones, 20% de todos los esfuerzos se enfocan en los no alcanzados, y Comiván cumple 38 años sirviendo. Yo me atrevo a decir que esta es una de las muestras más importantes evangélicas que yo he visto en el mundo evangélico de investigaciones. Es una muestra que fueron casi 2,000 pastores de todas las regiones de Iberoamérica, porque para que esto tenga sentido no pueden ser los 2,000 de Centroamérica. Necesitamos del Cono Sur, de Brasil, del Caribe. Habían porcentajes y números de donde teníamos que obtener respuestas para que esto fuera válido, se pudiera validar. Pero nosotros tuvimos casi 2,000 pastores, entre pastores generales, copastores, pastores de misiones o pastores de otras áreas, pero con un rol pastoral, en función pastoral. O sea, que ha sido nombrado como pastor, y casi 2,000. O sea, yo sé que uno dice, bueno, pero ¿se podría más? Sí. Fue muy difícil. Los pastores no les gusta dar datos, no les gusta llenar ese tipo de cosas. Así que nosotros, y este es el resumen de toda la estadística, nosotros nos dimos cuenta, y voy a empezar de aquí. Déjenme empezar de aquí. Mira, no traje mi láser. Pero bueno, el 6,1 de los 2,000 pastores dijo que envía misioneros. 6,1 de los 2,000. Ok, entonces, aquí viene un número. La Alianza Evangélica Latina reporta. La Alianza Evangélica Latina es la alianza que congrega a todas las alianzas evangélicas de América Latina más España, incluyendo Estados Unidos. Ellos reportan casi 600 a 700,000 iglesias evangélicas, más de 130 millones de evangélicos. De ese universo, solo el 6,1 de las iglesias dijo que envían misioneros. El 6,1. El 93 dijo, nosotros no, envían. O sea, que enviamos un misionero de nuestra iglesia, nuestro. De toda Iberoamérica. De esas 700,000 iglesias, siendo 700,000 el 100%. Entonces, los que son matemáticos, 6,1 de 700,000
650,000, digamos. ¿Cuánto sería? De 650,000, 6,1 dijo, nosotros enviamos. 50.000, algo así. 39.650. El 6,1, Sí. 39,650 650. iglesias dijeron, nosotros enviamos. Si yo traigo eso a Costa Rica, el último censo que se hizo aquí, que lo hizo con Iván, hablaba de 158 misioneros, pero digamos que yo voy a ser generoso, me parece un número bajo, porque Costa Rica siempre ha sido uno de los países que más envía en América Latina, solo detrás de Brasil y Argentina. Puede ser que eso ha disminuido, pero yo me atrevo a decir que hay 200 misioneros enviados. Si hay 3.500 iglesias, ¿cuál es el 6,1? Si es tan amable, de esas 3.000, o sea, que envían misioneros, que es la iglesia que envió. a ese- 213. ¿Cuánto? 213. Que tiene sentido con el número que yo doy de 200 misioneros. ¿Me explico? Tiene una concordancia lógica, numérica. De 3.500 iglesias, solo 200 han enviado a alguien. Bueno, usted puede... algo muy importante en la estadística es la interpretación de datos. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo usted ve el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Yo siempre digo, celebremos. Voy a celebrar. Pero Señor, se puede más. Se puede más. ¿Ok? De ese 6,1 que dice que envía, nosotros le preguntamos, bueno, felicidades. ¿Y cuántos de ustedes cuidan al misionero que envió? Solo 2,95 dijo, nosotros lo cuidamos. De una u otra forma. Lo visita, lo llama, le escribe, lo ministra, no sé qué harán. Pero el pastor entendió que es algo que ellos hacen por ese misionero. La mitad, menos de la mitad dijo que cuida al obrero que fue enviado. Y hermano, tiene mucho sentido. Nosotros conocemos miles de obreros solitos en el campo, sin apoyo, sin oración, que dice, sí, la iglesia me manda plata, pero está ahí. Nunca nos llama, nunca nos escribe, nunca nos visita, nunca se preocupa por nosotros. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que solo la mitad de los obreros... Ah, qué aburrido, pero ahora no pueden comer, ¿verdad? Sin gluten, sin azúcar. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tuviéramos 4 misioneros enviados, hay 2 que van a tener la bendición de que hagan algo por ellos. No sé qué es ese algo, hermanos, pero algo. Y 2 que dirán, a mí no me visitan, no me llaman, no me cuidan, no se preocupan por mí. Ahora, yo sí les quiero decir, para los que dijeron que son candidatos, ¿quién más es candidato aquí? Al campo. Alguien está, bueno, tú eres candidata, sé que ustedes también. Esto es algo que trabajamos y construimos antes de salir. Eso es otro tema para otro momento. Pero yo muchas veces responsabilizo al mismo candidato de este tipo de cosas. Porque a veces el candidato trabaja lejos de la iglesia. O sea, está tan ocupado que no se centra en la iglesia, en crear su equipo de sostenimiento, de oración, de cuidado, ¿verdad? Entonces, solo el 6% de los pastores dijo que capacita a la iglesia para algo de misiones. Solo el 6%. Solo el 10% de los pastores dice, para mi hermano Josué, ¿verdad? Hermana Cafecita. Sí, señor. Josué, usted que está en movilización, ¿verdad? Yo no sé cómo es ahora, pero antes en FEDEME pasábamos por todo. Yo fui director de capacitación de jóvenes, de movilización, de servicios misioneros, y era recolector de ofrendas. Cuando uno, como los polacos,
Como Iván tenía un mensajero que recogía ofrendas. FDMEC. Fedemec. Ahí aprendí a manejar y conocí Costa Rica como la palma de mi mano. Porque, no, yo tomo sin azúcar, gracias. Josué, solo el 10% de los pastores dice que propicia algún tipo de movilización en su iglesia, de misiones. Solo el 10%. O sea que de las 3.500 iglesias, el 10 es 350 iglesias permiten los pastores que algo pase. Nuevamente, tiene mucho sentido. Es que yo las conozco casi todas las iglesias donde se hace algo en misiones. Son las mismas. Por eso yo digo, es que hay que salir de San José, hay que salir de las capitales en toda América Latina, lo mismo, en Lima, en Cochabamba, en Buenos Aires, etc. Y aquí vienen muchas cosas. El 19% de los pastores confirmó que en su iglesia se ora por los misioneros. 19,20, 62. Se ora. Está bien, bueno, gloria a Dios. Es un número más generoso, ¿verdad? Que estamos orando por los misioneros. Y aquí tiene que saltar la pregunta. El 25,43% confirmó que ofrendan para misiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les alegra ese dato? Para los que van a ser misioneros, los que van a salir, es el dato más alto. Es el dato más alto. De hecho, es el dato más alto. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpretaríamos ese dato de que el 25% de la iglesia ofrenda para misiones? A ver, ayúdame a interpretar. Un cuarto de la iglesia local podría tener apoyo económico del misionario. Exactamente, el 25% de toda la iglesia confirmó que ofrenda misiones, aun cuando no ora. Aunque no ora, aunque no se capacita, no moviliza Y no tiene cuidado integral. y no está cuidando a sus obreros. Josué, Siendo muy pesimistas y negativos. Para no sentir cargo de culpa de que están contribuyendo económicamente al menos. ok, eso es muy... Sí. No nos dijo cuánto ofrenda. Preguntamos cuánto se ofrendaba. Pero aquí hay variantes. Variantes que usted y yo hemos visto, y Gustavo, que tal vez lo más fácil es soltar una ofrendilla ahí, tome, para ya no me pida más, dice la iglesia, el pastor. Y cuando le preguntamos, fue un día después de que mandó los $40. ¿Usted ofrenda? Sí. Ayer di $40 para ese proyecto, anuales, por ahí, ya di 40. ¿Sí me explico? Por ejemplo, es más fácil ofrendar plata que ofrendar la vida o mandar un hijo a Afganistán. Entonces, vamos a ofrendar, Señor, para que no... Yo he sido pastor bautista 11 años. Y en nuestra convención en Bolivia había un mandato de que en el mes de agosto levantas una ofrenda y la mandas a la oficina central. Y pare de contar. Esa era nuestra ofrenda. Entonces en septiembre, cuando me preguntaron si yo ofrendaba, ¿qué respondí como pastor? Sí. Acabamos de mandar $300 a la agencia misionera bautista de Bolivia. Yo no sé en quién lo gasta, pero yo ya ofrendé. Nosotros cortamos esa práctica en nuestra iglesia. Dijimos no. O sea, seguimos enviando todos los años una ofrendita, que era menos. Y personalizamos nuestros proyectos misioneros 6 de nuestra iglesia. Fuera de Bolivia y en lugares no alcanzados de Bolivia. La iglesia ofrendaba directamente al obrero. Lo visitábamos, lo llamábamos y mandábamos nuestro aporte a la Convención Bautista Boliviana. Porque queríamos personalizar la ofrenda, poder comunicarnos con el obrero. Entonces, el número más alto de participación de la iglesia, haciendo un mix, es 25%. La conclusión nuestra es que hay un 75% todavía de la iglesia que no participa directa o intencionalmente en misiones.
Los datos no mienten, ve a Costa Rica, yo hice este ejercicio en Bolivia antes de venirme, hago este ejercicio aquí, lo acabamos de hacer en Panamá, lo hemos hecho en otros lugares validando esto. Y da. Wow. Da. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Esta es la radiografía más actual de nuestro cuerpito. Sí, Josué. En el video que hace poco en el que saliste, Sí. habías comentado algo muy interesante, donde el 3% de los pastores Sí. que habían tenido algún tipo de experiencia misionera son los que probablemente son los que acompañan, entendiendo, partiendo del hecho de que saben las necesidades en campo que tiene un obrero, entonces hay cierta sensibilización hacia ese cuidado. No entiendo por qué no está aquí ese dato, pero sí está aquí, en el libro. Cuando le preguntamos al pastor o a la pastora, ¿cuántos habían ido al campo misionero? En un largo plazo, un corto plazo, solo el 3% de los 2.000 pastores, que serían ¿cuántos? 3%. 2.000, el 10 son 200. 6 pastores. 6 pastores, no, 30. 30. 30, no, el 3% de 2.000, 60. Solo el 3% confirmó que había hecho un corto plazo al campo. Bueno, tiene mucho sentido. 60 pastores de 2000. De 2.000 han visto el campo, han olfateado, han olido, han estado ahí y decir, wow, esto había sido bien duro. Hermano, no es lo mismo cuando usted lleva a un pastor a uno de estos lugares, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando lo llevas a un lugar como la India, a un lugar donde de contextos budistas o musulmanes o tribales, y el pastor dice, Dios, aquí va a venir la familia. Claro, él regresa desafiado. Puede ser que regrese asustado si no lo canaliza bien. Si no se canaliza bien esa experiencia, podrían ir asustados diciendo, olvídense. No soy responsable. Yo no voy a mandar a esa gente ahí, los van a matar o secuestrar o se van a enfermar de qué sé yo, enfermedades. Yo no me hago responsable. Si no se canaliza bien, Claro. el corto plazo. Por eso no es bueno que un pastor vaya solo. No. Un pastor solito, en India es como un monito con una ametralladora, hermanos, ¿verdad? Volando bala para todos lados. Es decir, un pastor que no entiende todas estas cosas dice, no, yo ni loco mando aquí a esa familia. Solo el 3%. Entonces usted dice, con razón. Es más, hay un dato aquí. Cuando preguntamos a pastores, ¿cuántos de ellos habían sido expuestos a capacitación misionera en su seminario teológico bíblico? O sea, menos del 10%. Wow. Y ahí viene un debate nuestro con los seminarios teológicos. Yo he sido profesor, fui profesor muchos años en el Seminario Teológico Bautista en Bolivia. Y lo primero que pregunté es, ¿y cuál es el pensum misionero? No hay. No, pues ya entiendo. Por razón. ¿Por qué nuestros misioneros, nuestros pastores bolivianos, bautistas, salen sin una visión o formación misionera? Porque su alma mater, su seminario, no tiene un programa. Hoy hay, Gloria a Dios. pero costó mucho. Fue muy difícil, digamos, porque no deja ganancias a la denominación, un curso de esos de África, China, que plantación de iglesias local. Pero eso es otro dato. Si la pastoral no se expone al campo y no se expone a estudios. Esto es donde están los obreros. Es como la radiografía más amplia donde están los obreros latinos trabajando. Y esto nos dice otras cosas. Después vuelvo a los pastores. La mayoría de nuestra fuerza misionera está en pueblos indígenas. Recuerden que Brasil está en esta muestra. La mayoría de misioneros brasileños trabajan entre pueblos indígenas de Brasil. Ellos inflan mucho la estadística porque es la fuerza misionera más grande que tenemos. Los misioneros brasileños, la mayoría trabajan en Brasil o sus alrededores, en pueblos indígenas no alcanzados. Entonces, hay ahí una gran
La segunda, el lugar es entre los musulmanes, donde los obreros latinos trabajan entre pueblos musulmanes. Y eso ha sido algo, digamos que el movimiento siempre ha estado casado con musulmanes. Pero el mapa cambia. Y esto es muy importante por lo que estamos viviendo hoy. La diáspora latina. El 21% de los misioneros que se entrevistaron dijeron: yo trabajo alcanzando latinos en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Porque la diáspora latina no cristiana que ha migrado por el mundo son millones. Católicos, ateos, ni chicha ni limonada, ¿me explico? Y entonces ahí hay misioneros que han sentido el llamado del Señor para ir a alcanzar a Europa a latinos, a Estados Unidos a latinos, ¿se entiende? Nunca en el pasado teníamos esta categoría, pero esto nos dice a nosotros cómo está el mundo hoy, un mundo en movimiento, un mundo que va y viene. La caravana, ¿han visto las caravanas centroamericanas yendo para el norte, verdad? Las caravanas en Europa de refugiados. 12% entre los hindúes. Que dicho sea de paso, la India es el país con más grupos étnicos no alcanzados en el mundo. La India. Además de decenas de idiomas o lenguas sin Biblia, y que tiene varias religiones, no solo el hinduismo. El mundo musulmán en la India es enorme, el mundo budista y otros grupos, ¿verdad? Mire la India, la diáspora islámica. Entonces el 9% de los misioneros dijo: yo estoy alcanzando en América Latina musulmanes. En Panamá, por ejemplo. Los musulmanes le salen en la sopa a uno, ¿verdad? Los musulmanes, y creciendo. El Salvador ahora. Los Estados Unidos, posiblemente hoy uno de los países como... Perdón, ¿en El Salvador hay musulmanes? Ahora hay un resurgimiento Argentina. con el gobierno de Bukele, porque la El familia... hermano del presidente es el director de la comunidad islámica. Y el papá del Argentina, estuve fundador. viendo que Argentina ha tenido un incremento importante de musulmanes. Especialmente negros de África, No senegaleses, sé de qué hay mucha Malí, sentencia porque El Salvador le dieron mucho para refugiados. judíos. Honduras, El Salvador. Brasil. Hermano, hasta una novela hicieron, El Clon, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio El Clon? El Clon. Y en El Clon, ¿quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos? Los malos eran los cristianos que estaban tratando de clonar. Y los buenos eran los musulmanes que seguían los preceptos de Alá y jamás iban a hacer algo parecido. La comunidad, escuchen estos días, libanesa más grande del mundo después de Líbano está en Brasil. Wow. Puede buscarlo. Es impresionante, yo eso no lo sabía. Brasil tiene... Entonces, Europa, los que han ido a Europa, usted ha ido a Europa, España, Inglaterra, Holanda, es más, a los que les gusta el fútbol, vean las selecciones europeas, Wow. Los unos nombres. africanos, turcos, Ajá. africanos. ¿Cuántos franceses de sangre tiene Francia en la selección? O sea, son franceses nacidos ahí porque emigraron de pasaporte. Dembélé no es francés, o sea, sí es francés por pasaporte, pero él Exacto. podía jugar con la selección de su papá. Claro. Alemania, Amigo. que eran así tan rígidos. Hoy tiene un poco de turcos ahí jugando, ¿verdad? Un montón de turcos. Entonces, el 9% dijo: yo fui a Europa, a Asia, o a Estados Unidos, o a América Latina, la triple frontera, que es la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde está esta gran comunidad musulmana, ¿verdad? Hay varios esfuerzos ahí, pero es una de las comunidades más grandes, la diáspora. Y el 9% dijo: nosotros trabajamos entre pueblos budistas. Dicen que es un pueblo muy duro de alcanzar, no es tan fácil. Es cierto. No está. Lo que pasa es que los hindúes, pues todo lo que se mueve es un dios ahí. Jesús es uno ahí en la lista. Wow. El desafío con el mundo hinduista no es Jesús, es que solo adoren a Jesús y solo lo reconozcan como Señor y Salvador.
Esto es un poquito del mapa. Hay otros enfoques, pero tal vez era una muestra muy pequeñita, no era tan significativa, ¿verdad? Pueblos tribales, que a veces se mezcla en esa foto que usted tiene, palabra tribal con palabra indígena. Y no siempre. O sea, generalmente, por ejemplo, en América Latina tenemos dos tipos de pueblos indígenas. Los pueblos amazónicos y los de la cordillera, el altiplano, son diferentes. Claro. Unos viven en los ríos, ahí en balsas, y otros viven en las montañas. Digamos que también se colocan muchos de estos pueblos tribales de África como en esta categoría, pueblos tribales. Este es como ha ido creciendo el movimiento misionero y se toman los congresos, ¿se acuerdan? Los 5 congresos, porque en cada congreso se da la estadística. Ya. Bueno, en el 2017 no se dio, pero se hizo la estadística. Solo crecimos un 4,4 del último congreso a la fecha. Y creo que hay una razón muy importante. ¿Cuál sería? Entre el 2017 y el 2025. ¿Qué pasó? Pandemia. COVID, pandemia. O sea, ¿cuánta gente murió? ¿Cuántas iglesias se cerraron? Claro. ¿Cuántos candidatos ya no fueron? Se tuvo que abortar su proyecto misionero. Pastor dijo, ya no lo puedo enviar. Solo nos quedaron vivos 6 hermanos. ¿Cuántos misioneros quedaron varados en un punto intermedio, camino A? Claro. Y cuando se abrió, el pastor dijo, devuélvase. Ya no podemos, ya no tenemos para enviarlo. Entonces hubo una afectación, además de las guerras activas en el mundo. Yo sé que todo el mundo habla de Gaza, Ucrania. Hermanos, deben haber más de 20 guerras activas en el mundo, o conflictos armados o activos. Lógicamente siendo los más famosos estos que ya sabemos, ¿verdad? Pero solo tuvimos un crecimiento de un 4,4%. Pasamos de 26,000 a 34,000 obreros latinos sirviendo al Señor. Bueno, eso es lo que yo ya dije. Ok, solo el 12%, aquí está el dato, el 3% de los pastores, solo el 12% de los pastores consideran que la traducción de la Biblia es un proyecto misionero. Solo el 12% dijo, hay que traducir la Biblia. Ya. Otros dijo, déselo a las sociedades bíblicas, déselo a las instituciones bíblicas. No lo ven como un... Porque lamentablemente estas instituciones lo han... ¿Cómo sería la palabra? O sea, que la iglesia no logra verlo como un proyecto misionero porque estas instituciones como sociedades bíblicas y otras lo han... Acaparado, pero lo han... Institucionalizado. Sí, que esto es algo muy especializado para académicos de alto nivel que pueden traducir la Biblia. Y nosotros no decimos que no. Hay que prepararse para traducir la Biblia. Hay programas de entrenamiento. Ahorita se lo presto, ahorita. Y si no, no me va a poner atención. Y se va a perder la interpretación de los datos. Entonces, solo el 12%. Y aquí hay un dato muy importante. Solo tenemos líderes entre 5 y 10% indígenas en organizaciones como las nuestras. Es decir, un bribri, un cabeca, un maleco. Es difícil verlos. Claro. Los quechuas, el país donde yo he vivido, 50% es indígena, Bolivia. Quechua, aymara, guaraní y otro montón, 36 más. O Perú. A veces no hay liderazgo indígena en medio de nosotros. Usted sabe que los indígenas tienen un movimiento que se llama las 3 olas. ¿Han escuchado hablar de eso? Las 3 olas. No. ¿Alguna vez escucharon hablar? Los pueblos indígenas, sean del altiplano o de la Amazonía, desarrollaron un programa que se llama las 3 olas. La primera ola, dicen ellos, eran los misioneros que vinieron. Gringos, americanos, europeos. Esa fue la primera ola de misiones. La segunda ola, nosotros. Las misiones nacionales como FEDEMEG, Asambleas de Dios, nuestras organizaciones misioneras. Y la tercera ola, ellos. La Fuerza Misionera Indígena.
Entonces ellos se nombran como esa tercera ola misionera que Dios ha levantado para unirse y alcanzar al mundo con nosotros. Bueno, entonces, ahí están los valores. Mire este dato, ¿cuánto me queda? Quedan 2 minutos. Mire este dato. ¿Dónde están los misioneros? Nuevamente, es cómo interpretamos esto. ¿Qué notan? Cuéntenme. Que no nos gusta Esos, salir perdón, de esos son nuestra... datos de misioneros latinos, Latinos. ¿verdad? De iberoamericanos. Iberoamericanos. Son nuestros obreros, no de Comibán de la iglesia iberoamericana. ¿Qué dice este mapa? Que no salimos de nuestra comodidad. ¿Qué dice? ¿Dónde está la mayoría de la fuerza misionera? En América Latina, En América en el Latina. continente americano. La mayoría sigue. Ahora, a ver. Entonces aquí hay 5.000 en Europa, 1.800 en África, unos 2.000 en el continente asiático, en toda esta parte de Asia y en Oceanía. Don Alan, entonces, pues, Cristian, Cristian, perdón. confunda pero no ofenda. Alan estuvo antes de él. Confunda pero no ofenda. O sea, eso quiere decir que el cristianismo está centrado en América, No, según estos ese es números. otro dato. Ese es otro dato que no aparece aquí. ¿Dónde está el cristianismo hoy? Sí. El cristianismo en el pasado estaba en Estados Unidos y en Europa. Ajá. Hoy la iglesia está creciendo más aceleradamente en África, Asia y América Latina. Ujú. Entonces tiene mucho sentido que las fuerzas misioneras de estos 3 mundos evangélicos crezcan. Pero aquí el dato es otro. La mayoría de nuestros misioneros que se prepararon y se capacitaron, cuando salieron, ¿a dónde fueron? América. A campos en América Latina. Sí. Diásporas, pueblos hindúes, budistas, grupos tribales. Ujú. No, pero eso también un montón. Ojalá fueran a esos segmentos. Cuidado si no, más de la mitad de esos van a los blancos. Sí. O sea, un costarricense se va a Perú, un peruano se va a Guatemala, de Sí. misioneros, yo creo que entra ahí también, ¿no? Porque aquí viene un tema. Cuando usted le pregunta a un pastor, a una denominación, asambleas de Dios, los bautistas, los cuadrangulares, ¿cuántos misioneros tiene su denominación? Ok, Incluye los misioneros, por ejemplo, las asambleas que tenemos en Ecuador. ¿qué es un misionero para ellos? Y ¿Qué para significa nosotros. para ellos? ¿Me explico? Nosotros podemos ver mapas de las denominaciones, así con 200 misioneros de algunas denominaciones. Solo la 100 están en Argentina. Son misioneros. Para mí son pastores, estableciendo iglesias. Pero para esa denominación son misioneros. Claro. ¿Me explico? Entonces, el tema de cómo definimos un misionero es un tema muy complejo. Y es algo que Comibán ha estado tratando de hacer. Según las escrituras, ¿qué es un misionero? ¿Qué es? Ujú. Y en el foro que hicimos en Lima, en la consulta misionológica del mes de noviembre, se ha definido un poco esas líneas. Un misionero es un enviado, alguien que cruza fronteras, ciertas fronteras. Exacto. Pero es muy complejo cuando tú le preguntas a una denominación y dice, tenemos 300. Bueno, y muchos de esos están contados ahí. Ahora, lo que sí hemos hecho bien, creo yo, es que hemos llenado el continente de la palabra de Dios. Bueno, sí. Hemos hecho nuestra tarea. Ujú. Si aquí en Costa Rica no hay rincón que no esté evangelizado, hay 7. O sea, solo aquí en San Francisco, Exacto. 7,000 iglesias en esta zona, Ujú. incluyendo la competencia, los mormones y los testigos de Jehová. Ujú. Ahí donde trabaja mi hermana es bien chistoso, yo siempre lo pongo de ejemplo. Sí. Está el Instituto de Lengua Española en una esquina, cruzando la calle la iglesia bautista, 3 casas de la iglesia bautista, Ujú. el Salón del Reino, y cruzando la calle los mormones, Sí. así en 4 esquinitas. Es decir,
creo que algo que, bueno, no hablo por los mormones y ellos, pero creo que algo que sí celebramos es que la iglesia ha hecho la tarea en América Latina. Claro. Lo que deberíamos orar es que este desbalance se balancee un poquito. Más de esta fuerza misionera vaya a Ni campos. sumando, ni sumando todos los misioneros que están del otro lado Igual. del charco, nos alcanza a los que Sí, estamos de este lado. solo el 20% de nuestra fuerza misionera va a pueblos no alcanzados y el 27% al mundo musulmán, lo que ya presenté, ¿no? Pero no todos a pueblos no alcanzados musulmanes, muchos con diásporas musulmanas en Europa o en Estados Unidos. Esto es una realidad, hay que orar mucho por eso, o sea, celebramos, damos gracias al Señor, amén, pero pedimos al Señor que más obreros vayan al último de la tierra, donde Cristo no es conocido, donde Cristo no ha sido nombrado. Y este ha sido como el crecimiento, ¿no? Este ha sido como el crecimiento. Hay un tema aquí, que me llamó mucho la atención. Bueno, aquí está en otro mapita de eso. Hay un tema aquí que me llamó mucho la atención y es, bueno, en fin, estos son ya otros datos que ya no voy hablando del ecosistema de organizaciones misioneras. Nosotros encontramos más de 456 organizaciones que movilizan a la iglesia. 474 que capacitan, 298 de envío y 334 que tienen programas en los campos. Ese es como el ecosistema, pero hoy es mucho más amplio. Cuidado integral, trabajo, organizaciones que trabajan movilizan con niños, de cuidado integral, de movilización para jóvenes, adultos mayores, matrimonios, en muchas cosas, ¿verdad? Estos son otros temas. Pero iba a decir, es parte del equipo, que una de las cosas que salta en la investigación y que debe llamar nuestra atención de las organizaciones misioneras nuestras, ese 25% de iglesias y pastores que participan en misiones tienen un comité de misiones. Y las que no participan en misiones no tienen comité de misiones. Está en algún lugar. Está aquí. ¿Qué nos dice eso? Comité, ¿cómo se llama? Ministerio de Misiones, Departamento Misionero, Claro. ¿cómo más? Equipo de misiones, Equipo. ¿cómo le llaman? Diácono, Diaconía de Misiones, ¿otro nombre? Red. La red misionera de la iglesia. Nos llama profundamente la atención que las iglesias movilizadas que están haciendo algo confirmaron que tienen un comité de misiones. Claro. Y las que no tienen comité. ¿Qué significa eso? Es importante. Que es muy importante. El libro, hablando de los misioneros, nos dice que la edad promedio, ¿cuál creen que es la edad promedio de los obreros latinos en el campo? ¿Somos un movimiento joven o un movimiento viejito? ¿Qué piensan? 40, dice Josué. ¿Qué piensan? La edad media. La edad media de los obreros latinos. Y otra pregunta que les voy a hacer, que está en el libro: 43 años. La edad media del obrero latino es 43, 44 años, que fue muy bueno. O sea, no somos tan viejitos, no somos tan jóvenes, estamos ahí, ¿verdad? Algo que está cambiando significativamente, que está en el libro, es el tiempo que el obrero se queda en el campo hoy. ¿Cuántos se quedaban la generación de Gustavo, por ejemplo? Hasta y la Alejandra? muerte. Bueno, él todavía hasta la muerte no, antes de él sí. Hasta que los echen. Pero la media, digamos, de obreros como Gustavo y Alejandra, latinos, entre 15 y 20 años. Es lo que duraban obreros en el campo. Hoy, la media, la intención de ir, según el libro, la investigación, se entrevistaron 700 misioneros, hermanos. 700 misioneros. Es una muestra muy importante. Claro.
Hoy los obreros están diciendo mínimo de 3 a 5 años. Mira cómo hemos bajado. Claro. Tiene mucho sentido con lo que estamos viviendo hoy, con nuestras nuevas generaciones, más corto plazo, ¿verdad? Podrían quedarse más si las condiciones se dan. Pero mínimo voy a ir 5 años. Claro. De 3 a 5 años. Algunos duran más, tal vez una media de 10 años en la iglesia. Entonces esos son datos muy, pero muy importantes. Entonces, en resumen, lo que nosotros nos damos cuenta es que sobre el 6% de la iglesia envía, sobre el 3% cuida a sus obreros, sobre el 3% de los pastores han ido al campo. 19% Ora y un 25% ofrenda. Mis hermanos, en resumen, hay que movilizar a la iglesia y a los pastores. Punto. No hay otro. Si nosotros queremos que esto cambie, hermanos, hay que movilizar al pastor. Yo no estoy diciendo que el pastor se vaya a África o a la China, pero hay que movilizarlo. Claro. Pero los que hemos sido pastores, entendemos las dificultades de la pastoral, los desafíos. El pastor no se levanta pensando en África, ni almuerza pensando en Afganistán, ni se duerme orando por China. El pastor se levanta pensando, tengo reunión de diáconos hoy, que me han hecho la vida imposible, o sea, este año. Oh, wow. Esta semana me reúno con los de la alabanza, que el domingo cantaron unas canciones heréticas de Hilson y de quién, y de Tercer Cielo. Tengo reunión con la alcaldía o la municipalidad que me clausuraron el templo. O sea, me explico. Sí. Se me dividió la iglesia. Exacto. Es ahí donde entra el ministerio de misiones, donde entra este líder de misiones. Solo que hay que tener cuidado, el comité no debe absorber la visión misionera de la iglesia. El comité de misiones involucra a la iglesia, es transversal para toda la iglesia. Para todo. Entonces es muy importante que el pastor y la iglesia sean movilizados en su totalidad, desde los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Antes solo movilizábamos candidatos y ya. Hoy la movilización es integral, es holística, a toda la iglesia. Antes solo capacitábamos al candidato, hoy capacitamos a la iglesia, a la familia del misionero que queda. Por ejemplo, yo conozco la familia de ellos, la mamá de Alejandra, por ejemplo, doña Nidia, por dar un ejemplo. O sea, ha sido clave en el proyecto de ellos. O sea, entender el rol como mamá y como familia de enviados. Hermanos, hay que movilizar pastores y iglesias. Uno, hay que equipar comités de misiones. Yo no tengo la más mínima duda que hay que equipar y animar a las iglesias a crear equipos o comités o ministerios de misiones que permitan que toda la iglesia se involucre, no que asumen la visión misionera de la iglesia, ¿se entiende? Porque ese pastor dice, ahí están los 3 locos de misiones, hablen con ellos. Sí, pero estos 3 locos involucran a toda la iglesia. Yo recuerdo cuando era miembro de la Bíblica de Zapote, decíamos, ¿cómo hacemos para que Omar... ¿Hay alguien de la Bíblica de Zapote? Soy de la organización de iglesias Sí, bíblicas. las bíblicas, sí. ¿Cómo hacemos para que Omar se meta? Y trajimos a Priscila, la hija. A Priscila, su hija, al equipo de misiones. Trajimos uno de la alabanza, uno de mujeres, uno de hombres. Teníamos la iglesia cubierta en el equipo de misiones. Priscila vino aquí a capacitarse a FEDEMEC, y aquí vino Sergio, ahí se conocieron, que ahora son los pastores de la iglesia. Pero le decíamos, Y no están metidos en misión. y ya no están metidos en misiones. No, pero ofrendan mucho, bueno, donde yo sé. Ellos le decíamos, Pris, hoy en la noche, cuando están cenando, usted tiene que convencer a su papá de que nos ceda ese domingo, porque tenemos conferencia misionera. Y ahí va Priscila con la tarea de meterle en charla al papá toda la noche. Bueno, es toda la iglesia. Entonces, movilizar pastores, capacitarlos, llevarlos a campos, a viajes de corto plazo, exponerlos a misiones, entendiendo la dinámica de la pastoral, el tiempo de un pastor. A veces el pastor solo le gusta hablar con pastores. Ellos son una secta muy rara.
¿verdad? Un pedigrí. Y a veces a los movilizadores nos costaba, digamos, acceder a ellos. Hasta que uno está en la pastoral y dice, ok, a mí no me mete cuentito, pastor, somos de los mismos. Somos de los mismos. Hay que movilizar y equipar comités de misiones, nuevas generaciones. ¿Cómo pasamos la posta a los jóvenes? Yo siempre hago este ejercicio, por ejemplo aquí, menores de 35 años entre nosotros que levanten la mano. Bueno, aquí sí hay varios, ¿verdad? Eso es muy bueno. En una reunión, ahí, aunque ya son grandes, para mi hijo que tiene 21 o mi hija que tiene 14, los de 35 son unos abuelitos, Oh, sí. ¿verdad? Pero en misiones, 35 para abajo, ya se la juega, ¿verdad? Todavía jovencillo, todavía jovencito, de 20 a 35. ¿Cómo movilizamos nuevas generaciones? Entonces, estos son los desafíos que nos da la estadística. ¿Cómo reclutamos a estos pueblos? ¿Verdad? Siendo muy respetuosos de donde Dios está llamando a la gente. Entonces, cierro con esto. Hicimos este foro en Perú, en Lima, 160 pastores de 20 países de América Latina. Y les lanzamos, hicimos una investigación con ellos. Estos datos están aquí, pero se llama la Gran Comisión también para los pastores. Y le preguntamos, sabiendo esto, hicimos la pregunta, ¿por qué, pastor, por qué no se involucran en misiones? ¿Por qué cree usted? Y es las razones por las que un pastor promedio no se involucra en misiones. Hermanos, yo he escuchado pastores decir, a mí no me interesan las misiones. En mi propia nominación. Yo digo, bueno, ¿cómo usted puede ser pastor? O yo le pregunto, ¿en cuál seminario usted estudió? Es que yo no puedo entender, concebir un pastor que no ama misiones en el seminario que le enseñaron. El 28% de los pastores respondió que por ignorancia o falta de instrucción. Wow. Sí, es posible que pastores que digan, yo no sabía, nunca me expusieron, nunca me prepararon, jamás en la denominación me dieron esa instrucción. Nunca en el seminario. O sea, yo entiendo la Gran Comisión, pensé que lo que estábamos haciendo era. ¿Me explico? ¿Cómo hacemos capacitación de alto nivel misionera para pastores? O sea, pero de alto nivel. Que él diga, voy a agarrar todo un día para meterme ahí. Porque eso es algo de alto nivel. Y no un cursito ahí que, hermanos, de verdad lo digo con mucho respeto, hay que hacer solo eventos para pastores. El pastor a veces le incomoda estar ahí con jovencitos y otro ahí, la hermanita que pasa en el celular y el otro riéndose y no sé qué. De verdad, a veces los pastores solo quieren estar con sus colegas. 19% dijo, no me interesa. Falta de interés. 20% dijo, no me interesa. 15% por activismo. Es que hay mucho que hacer en la iglesia para meternos en misiones. 11% no tenemos plata, no hay recursos. 10% porque faltan recursos. Porque no tenemos visión de reino, esa vaina de trabajar con otras denominaciones y otras agencias, olvídese. Nosotros somos bautistas, los únicos que salvan, o somos de asambleas de Dios. Entonces aquí están. Aquí están los datos. Este es un pequeño libro que sacamos de la Gran Comisión, también es para los pastores. Preguntas. ¿Cómo hacemos para que esto cambie? ¿Cómo hacemos para que en los próximos, cómo hacemos? Nosotros estamos soñando que en los próximos 10 años esto tiene que cambiar. En los próximos 10 años hemos lanzado un desafío que estos datos tienen que cambiar. En los próximos 10 años esto tiene que cambiar. Para arriba, no para abajo, ¿verdad? Para arriba. Pero como va este mundo, yo no sé, hermanos, que esto me ha asustado con la iglesia. ¿Qué hacemos?
preguntas, consultas.